Hermano Luis Flores, usted tiene pinta de Pablo, por favor, venga. Y Filemón, que tuvo que haber tenido quizás unos 50 años. ¿Quién quiere venir de Filemón? Recuerden, ¿cómo era Filemón? Él no pinta a Pablo en realidad, él pinta más a Filemón. Un hombre con dinero, de 5 años. Así era Filemón, los que están empapados con la historia. Ok, viene un Filemón. Miguel, ¿dónde está Miguel? Democráticamente están diciendo los nombres, pero dejen que... Ulises, vení por favor de Filemón. Vos tenés pinta también de tener dinero. Ok, aquí tenemos a Pablo y aquí tenemos a Filemón. Y como ustedes... Aquí. Vos estás en Colosas, da un paso más allá porque es muy lejos. Y usted está en Roma. Alguna vez, los que no conocen la historia, recuerde que ellos alguna vez se conocieron. Recuerde que Pablo es el padre espiritual de Filemón. Recuerde que Pablo ganó a Cristo a Filemón. Recuerde que Filemón tiene mucho dinero y ha sido embaucado por un amigo de Pablo, otro hijo espiritual que en la cárcel se llamaba ¿cómo? Onésimo. Lo conocieron porque eran compañeros de prisión. Ahí Pablo lo ganó a Cristo, a Onésimo. El problema fue que mientras se hacían amigos, porque discipulado es vida juntos. Mientras hacían vida, y claro que en prisión se hace vida juntos, pero mientras hacían vida juntos, entonces salen todos los temas habidos y por haber. Y ahí salió el tema de un tal Filemón. Y Pablo dice, ¿y vos conocés a Filemón? Sí, es al que le robé. Pero ese es mi amigo. Yo le gané a Cristo también. Ahora somos hermanos en la fe. Y si usted es Onésimo, ¿qué empezaría a pensar? Yo por bocón mejor no le hubiera dicho que conocía a un tal. Porque conociendo a Pablo, dice Onésimo, ¿qué es lo que dice Onésimo? En su pensamiento, conociendo a Pablo, usted es Onésimo, venga entonces, venga. No iba a traer a Filemón, pero como ya, a Onésimo, pero como ya empezó a hablar, venga, aquí. Dice Onésimo, ahora que Pablo le ha contado que también le conoce, ¿qué es lo que dice Onésimo en su pensamiento? Me va a mandar a pedirle perdón. Mejor me hubiera callado. Porque si no le digo que lo conozco, no tengo que hacer nada. Así que Onésimo ya tiene un lío. Bueno, ¿están entendiendo hasta aquí? Por aquí va la historia. Pero para resolver la historia y con nuestro capítulo de hoy, bueno, con nuestros versos de hoy, si solo tiene un capítulo, Pablo le va a decir a Filemón algo respecto a Onésimo. Ya sabe qué le va a decir, ¿verdad? Ahora présteselo. ¿Sabe qué le va a decir? Vamos. Pero ya leyó la carta. ¿Sabe qué le va a decir? ¿De qué se trata de lo que le va a decir? De que Pégase el micrófono. Onésimo es hijo mío en la fe. Yo un día platiqué contigo, Filemón. Conocimos al No, Señor. pero ¿qué le va a decir? Ahí es mucho cuento. Vale. ¿Qué es lo que quiere? Quiero que por favor, quiero que recibas a Onésimo. Bueno, pare. Piense porque lo va a dramatizar. Va. Ok, ahora, después de que él te pida lo que él te quiere pedir, vos como hombre de dinero, como Filemón, entonces tenés que tomar una decisión. ¿Ya sabes la decisión de la Biblia? No, no has leído. ¿No te acordás? No se acuerda este Filemón que le dijo, te voy a dar chance de que tu esposa te venga a recordar qué le dijo en lo que él está planeando. Corra a decirle qué le dijo Filemón. Ok, y después pensá en cómo vas a dramatizar eso. De veras, apúrese. Que lo llama él. Va, ok. Bueno, como todos saben esta historia, en realidad todos deberían estar planeando que es, si usted es Pablo, ¿cómo va a decirle eso a Filemón? Y si usted es Filemón, ¿qué le va a responder a Onésimo? Y si usted es Onésimo, que ya dijo Talo en uno de los estudios, que todos somos un Onésimo, debería estar preocupado que para qué abrió la boca. Bueno, vamos, listo, ¿verdad? Ok, Pablo, a la cuenta de 3. Cámaras, Filemón, acción. Filemón,
recuerda, conociste a Cristo a través de lo que compartimos, de lo que mostramos, te mostré y que con mucho amor, ¿verdad?, te di el conocimiento de Cristo. Hoy quiero que tú también, ¿verdad?, por ese amor en Cristo Jesús, tú obres en Onésimo. Sé que Onésimo te ha hecho por ahí algo malito, pero en Cristo podemos superar, y por amor podemos superar eso. Hoy quiero que tú recibas a Onésimo como hijo mío en la fe. Vaya, pare. Como todos conocen ya la historia, ¿cuánto le vamos a poner a la actuación en honor a la verdad bíblica? De 0 a 10. ¿Quién dijo 10? ¿Cuánto le deberíamos poner? 6. Wow, es duro aquí, hermano. 6, 8, 7. ¿Quién da más? ¿Quiénes son los de 6? A ver, Lick, dígame por qué está siendo duro con el hermano. Además de que usted no pasó. Ahora dígame por qué está siendo duro. Usted quería 4. Ok, ahora Filemón, ¿qué le va a responder? En honor a la Biblia. Ok, en honor a la Biblia. Porque él inventó un montón. Sí. De acuerdo, Pablo, voy a recibirlo por amor a Cristo y que venga Onésimo. Lo voy a recibir y lo voy a perdonar. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Bueno, les dan un aplauso a mis actores aquí. Pueden pasar a su... Les pido que vayan a sentarse porque temo que van a empezar una secta si seguimos preguntándoles. Lo cierto es que Pablo no le dijo así. Pablo le suplicó. Fue un ruego. Y Filemón nunca le contestó. Pero eso está ahí, debajo de la letra. ¿De veras está? Ok, no voy a leer todo porque lo que quiero esta vez es animarles a las guías alrededor de lo que acabo de hacer. Mostrarles los tesoros que se han perdido esta semana en cuanto a doctrina y en cuanto a practicidad si no han estudiado las guías. Miren la primera, la del lunes. Decía, lo primero que aparece es el texto, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, esto es lo que está diciendo Pablo, más bien te ruego. ¿Notan la humildad, la súplica? Por amor, siendo como soy. ¿Qué significa eso de siendo como soy? Un anciano. ¿Podría usted negarse a un anciano que está hablando de esa forma? Siendo como soy, Pablo, y anciano y además prisionero de Jesucristo. Bueno, está encerrada en un círculo la palabra libertad, porque la palabra libertad se convierte en clave en la guía del lunes. Lo que estoy mostrando no es mi bosquejo de hoy, lo que estoy mostrando es la guía que les llegó a ustedes el día lunes. Bueno, pues en eso dice que libertad es un estado de libre albedrío que da la capacidad de tomar decisiones veraces en la vida. Quítalo. Aquí yo hago un alto a la guía y lo aplico a mi propia vida. Y al aplicarlo a mi propia vida, puedo compartirlo con ustedes. ¿Qué cosas tengo que compartir? Número 1, si libertad es la... ¿Ponerlo de nuevo para decirlo académicamente? Es un estado de libre albedrío moral, la capacidad de tomar
decisiones veraces en la vida. Entonces, ¿quiénes son los únicos que tienen libertad en el mundo? ¿Todos? ¿Quiénes son los únicos que tienen libertad en la vida? ¿Y quiénes son los únicos que no son esclavos? Su respuesta es buena, pero ¿quiénes son los únicos que no son esclavos? Los únicos que no son esclavos, a no ser de forma voluntaria, son los que han sido declarados libres. ¿Y cuál es el único poder de dar libertad a la esclavitud del pecado? Les voy a demostrar que los que no conocen a Jesús son esclavos. Si esa persona no conoce a Jesús, está esclavo de cualesquiera adicciones: alcohol, drogas, promiscuidad, resentimiento, ira, cosas como con las que nosotros vinimos a los pies de Cristo. Y por más que luchamos por sentirnos libres de esas cadenas, nunca lo conseguimos. Hasta que Jesucristo rompió esa esclavitud. Entonces somos libres. Antes éramos esclavos. Esas personas que van por el mundo, aun cuando no reconozcan su esclavitud, porque eso los hace sentirse que no son lo mejor, aun cuando ellos digan que los religiosos por su fanatismo son esclavos del fanatismo religioso, ellos no pueden conseguir libertad, porque la libertad solo puede darle la gracia de Cristo. ¿Me doy a entender hasta aquí? ¿Qué tiene que ver esto con Onésimo? ¿Qué era lo que más ansiaba Onésimo? ¿Libertad de qué? ¿De salir de prisión? No, también buscaba la libertad de no ser más un esclavo. Pues Pablo le dijo: ahora que conozcas a Jesucristo, vas no a ser libre de la cárcel, ni tampoco vas a quedar libre de Filemón. Vas a ser libre del pecado. Con esa libertad, dice, yo puedo escribirle a Filemón. Pregunto, ¿me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Creen entonces que tenemos razones sobradas para mencionarles esa verdad a otros onésimos? ¿A otros esclavos como lo éramos antes nosotros? Claro que sí. Ahora, Pablo pudo haber usado la autoridad apostólica que le confería ser el padre espiritual de Filemón, pero con toda humildad le dijo: te lo ruego. Yo no creo tener ninguna autoridad sobre ninguno de ustedes, ni siquiera aquellos a los que Dios me usó para yo ser el inútil instrumento con el cual Dios les llevó a los pies de Jesús. Pero aun si la tuviera y quisiera usar esa autoridad diciéndoles: ¿cómo es posible que siendo usted y yo ahora salvos por gracia, no hagamos el mínimo esfuerzo por hablarles a otros de Cristo? Si yo estoy ocupando esa autoridad, tampoco tendrá fruto. Porque aquel servicio a Dios que no se hace con un corazón lleno de gratitud, no tiene valor. La humildad de Pablo no venía únicamente de su deseo de mostrar la verdad bíblica. La humildad de Pablo venía acompañada de Filemón,
te puedo dar la orden, pero si vos me obedeces porque yo te lo mandé, vos no vas a recibir bendición. Al yo mandarte a Onésimo, estoy bendiciendo a Onésimo, pero también te estoy bendiciendo a vos. ¿Por qué? ¿Por qué estaba bendiciendo a Filemón? ¿Por qué? Porque le está dando la oportunidad de arrancarse de su corazón el resentimiento contra Onésimo. Le está dando la oportunidad de que perdone. Filemón también iba a madurar espiritualmente. Tiene que nacer de tu corazón. Tiene que nacer de su corazón buscar a Onésimo. Los que están ayudándome a coordinar esto pueden ingeniar 30 actividades y dinámicas. Pero si no nace en su corazón, todo esto no tiene sentido. Porque deben saber esto. Vamos a la siguiente guía para recalcar el siguiente punto. Mostrarla del día martes, por favor. Se las estoy mostrando, no es esta, es la que sigue. Se las estoy mostrando para insistirles que están perdiéndose de bendición al no seguir lectura sistemática. Pero bueno, dice en esta guía, el verso en el que deberíamos saber el martes reflexionado durante el día era: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Wow, ahora viene el asunto de engendrar como palabra clave. Ténganla en mente. Y dice más abajo: se logró debido al ministerio y la gracia de Dios, no a sus propias habilidades. Bien, quítalo. Primero, debe nacer en nuestros corazones por gratitud a Dios. Segundo, debemos entender que discipular a otros no es porque tenemos metodologías modernas y como punta de lanza. Y que como somos muy hábiles con este tipo de actividades o dinámicas, pues entonces las personas van a conocer la gracia de Dios. Semejante pretensión nace en la altivez y la soberbia de los necios. Nuestras habilidades no sirven para nada. Lo único que sirve es la gracia de Dios. Usted y yo nos podemos esforzar, pero si la gracia de Dios no se encamina, pues entonces sus habilidades y las mías y nuestros métodos, cualesquiera sean, no tienen sentido. ¿Y qué es lo que arranca la gracia de Dios en nuestras vidas? Pregunto. Si vamos a buscar a un Onésimo, ¿qué arranca la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿Sí, hermana? No. Cuando hablo de la gracia de Dios, significa que yo voy a decirle a Onésimo: voy a salir un rato con vos, sentémonos, quiero hablarte del Señor, y que ese Onésimo vea gracia en mí, que yo caiga bien para él abrir su corazón, su mente. ¿Qué arranca esa gracia en mí? ¿Perdón? La oración. No es lo que estamos haciendo esta noche lo que va a arrancar la gracia, sino la oración a nuestro Dios. Tener en mente a Onésimo, doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, ¿será que podés poner gracia en mí? Me encantaría que esa persona te conociera. Renovar el alma de una persona y disipularla a imagen de Dios no es obra humana. Solo una persona tonta puede creer eso. Renovar el alma de una persona y disipularla a la imagen de Dios es obra exclusiva del Espíritu Santo. Y eso significa
que necesitamos de su espíritu en oración. ¿Me estoy dando a entender? Todo eso estaba en la guía, ¿eh? Ahora yo estoy predicando en honor a la guía. Por cierto, haciendo eco de esto, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el mejor púlpito para poder evangelizar a mi Onésimo? ¿Cuál es el mejor púlpito para poder... ¿Sí, hermano? El mejor púlpito, me refiero a la mejor posición geográfica para hablarle de Cristo. ¿Quién habló? ¿A dónde? ¿Dónde? Al parque, a jugar, pero sigue sin darme la posición geográfica justa del mejor púlpito. El mejor púlpito para predicar a Onésimo es cualquier sitio, porque la prisión no es el mejor sitio para nada. Y el púlpito de Pablo para ganar a Cristo a Onésimo fue la prisión. Usted y yo no necesitamos buscar un púlpito. Usted y yo solo necesitamos la gracia del Señor. Siguiente guía. Esa fue para el día miércoles. Espero que los que no la leyeron estén diciendo, oiga, predicador, me he perdido de algunas cosas importantes y buenas para mi vida. Sí. Eso es lo que sucede cuando no leemos la Biblia todos los días. Bueno, dice entre otras cosas el versículo, que es lo más importante, todo lo demás es la ayuda. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, recíbele como a mí mismo. Como doctrina arranca, el arrepentimiento es una de las doctrinas fundamentales. Y más abajo en la guía, lo subrayado en amarillo, dice que el arrepentimiento no es, dice todo lo que el arrepentimiento no es. Y finalmente dice lo que el arrepentimiento es. Quítalo. Ahora voy a extenderme en esto porque yo creí que yo tenía la mejor definición de arrepentimiento, que la compartí con ustedes semanas o meses atrás cuando vimos los fundamentos de la doctrina de Cristo. ¿Recuerdan cuando hablamos del arrepentimiento de obras muertas? ¿Recuerdan que dimos una definición al respecto? ¿Alguien quiere recordar cuál fue esa definición? Media vuelta al pecado. Esa fue la definición de arrepentimiento. Ahora, leyendo esto, Pablo está diciéndole a Onésimo y a Filemón, a los dos, les está enseñando que para crecer en Cristo, a los dos les está enseñando, les está discipulando, que sin arrepentimiento no hay cristianismo. Nadie puede jactarse de conocer a Jesús si no está arrepentido. Le está diciendo a Filemón, te tienes que arrepentir. ¿De qué? A Onésimo, y lo mismo Filemón. ¿De qué? De hecho, Filemón quizás está en la condición más difícil porque podría decir, vamos Pablo, ¿y de qué querés que yo me arrepienta? Si la víctima aquí soy yo, este es el que me robó. ¿De qué querés que yo me arrepienta? Bueno, para eso hay que entender un paso más o una definición más sobre arrepentimiento. La guía nos enseña que el arrepentimiento no es un sentimiento. Antes yo les he explicado que arrepentimiento no es igual a remordimiento. Así que como eso asumo ya lo sabemos, sigo. Dice, tampoco arrepentimiento es afligir nuestro cuerpo por nuestro error, que es lo que muchos hacemos cuando la culpa nos sobrecoge. Tampoco es ayunar,
Tampoco es una oración mágica. Tampoco es abandonar un vicio, que es lo que la mayoría pensamos. Cuando pensamos en arrepentimiento decimos, bueno, si yo me arrepiento del alcoholismo, entonces el asunto está hecho. No, no es eso. Hay personas que han dejado de beber y no por ello están arrepentidos. Lo que ellos querían era evitar las consecuencias de beber. No es que estén arrepentidos. Entonces, la guía nos da, diría yo, además de media vuelta al pecado, me da otro escalón más en cuanto a arrepentimiento y me dice que arrepentimiento es cambio de mentalidad o de propósito. Yo no puedo dar media vuelta al pecado si no tengo una mentalidad distinta. Y lo que espera Pablo al discipular a estos dos es que Onésimo tenga una mentalidad diferente de sí mismo. Te has sentido esclavo toda la vida. En Cristo eres libre. Eres libre del pecado, no de las adversidades humanas. Si quieres ser libre de las adversidades humanas, es probable que se consiga, es probable que no. Yo te voy a enviar a Filemón, quizá él te perdona, pero no por eso sigues siendo esclavo. Te debes arrepentir y tener un cambio de mentalidad. Si Onésimo no hubiera tenido ese cambio de mente, ¿creen que regresa? No hubiera regresado. Ahora, si alguno de ustedes me dice, pastor, ¿y dónde dice que regresó? Si la carta fue enviada es porque la llevó. ¿Me estoy dando a entender? Que no tenemos en la historia la reacción de Filemón, eso es otra cosa. Pero también le está diciendo a Filemón, debes crecer. Y debes arrepentirte, debes tener un cambio de mente respecto a Onésimo. ¿Qué es el cambio de mente que debía tener? A ver, Walter. ¿Cuál era el cambio de mentalidad que Filemón debía tener con Onésimo? Siempre lo ha visto como un esclavo. El cambio de mente es, ya no vas a verlo como un esclavo, sino que lo vas a ver como un hermano en Cristo. ¿Se puede eso sin la gracia de Dios? No. Por eso es que el arrepentimiento, el cambio de mente, solo viene con la ayuda de Dios. Cuando alguien deposita su fe en Cristo y le dice en oración, Señor, necesito ser sanado. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, si hay verdadero arrepentimiento, hay fruto. La guía da una ilustración increíblemente útil. Dice que algunos de nosotros somos como aquel jardinero, bueno, no dice que es jardinero, eso ya lo agregué yo, que vamos a un árbol que tiene una rama enferma. ¿Qué es lo que hacemos con ese árbol? Le podamos la rama enferma, ¿verdad? La pregunta es, ¿resolvimos el problema? ¿Por qué no? Porque el árbol tiene problema no en las ramas, tiene problema en las raíces. Las ramas solo evidencian el problema. Algunos de nosotros solo intentamos resolver las cosas aparentes, pero no estamos yendo a la raíz. Y a la raíz solo se puede ir con la gracia de Cristo. Arrepintiéndonos y yendo a la raíz del problema. Cuando llegamos a la raíz del problema y cuando Cristo empieza a sanar, las ramas van a empezar a dar frutos. Esa es la razón por la que algunos vienen a las iglesias sin dar fruto. ¿Por qué no dan fruto?
Porque no tienen raíces en Cristo. Su problema no son las ramas, su problema es de raíz. ¿Está claro esto? Finalmente, mañana les llegará la guía que tiene que ver con el plan de acción. Lo que esta noche ustedes han compartido en los grupos pequeños. Pero ¿cuál fue la idea de un grupo pequeño, pastor? Bueno, cuando hacemos grupos pequeños, se multiplica la idea, porque cada facilitador también se vuelve un difusor. Y que ellos no pueden difundir la palabra si ellos antes no la han asimilado. Así es que ahora había 50 aquí que estaban multiplicándola y oramos que esos 50 se hayan convertido en 600. Si esos 600 asimilaron esta palabra, pues entonces se están empapando y el plan de acción va a empezar a caminar, porque la idea era que hay que tener un plan de acción. Dice, no recuerdo qué versículo, pero sí recuerdo cómo dice. Bueno, aquí está, es del 13 al 15, cualquiera de esos. Dice, quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Ese quizá, Pablo dice, ¿será que Dios movió todas las piezas y hizo que Onésimo fuera a parar a prisión para salvarlo? ¿Será que por esto Dios, es la otra opción, me mandó a Onésimo para que aquel madure? Por eso dice quizá, porque Pablo está diciendo, bueno, yo no puedo estar seguro de cuál era el plan de Dios en todo esto, pero de que yo estoy dentro del plan de Dios, eso no se duda, y por eso nosotros debemos de hacer un plan de acción que desde luego empieza con ¿qué cosa? Una vez más, con la oración, pidiendo a Dios por ese Onésimo. Ahora, la guía de mañana nos va a recomendar, entre otras cosas, porque recalca que ahora ya sabemos la diferencia entre evangelismo y discipulado. Eso fue lo de la semana pasada. El corazón de esta semana es ese plan de acción. Y nos hace algunas preguntas que es útil que ahora las respondamos. Entre otras cosas, dice que debemos tener un papel y lápiz para escribir ese plan de acción. No sé qué predicador me enseñó, pero alguien me lo enseñó. Lo que no se puede poner en blanco y negro, no se puede poner en colores. Si usted le quiere dar colores a algo, primero trácelo en blanco y negro. Nos estaba diciendo, hay que planearlo, y para planearlo hay que escribirlo. Después de orar, puse, bueno, mi plan de acción es esto. La conexión, la dona, lo que fuera. De hecho, ahora yo les puedo preguntar las inquietudes que la guía pregunta, entre otras. ¿Dónde es el mejor lugar para charlar con su Onésimo? ¿No les entendí? En cualquier parte. Exacto. ¿Cómo vas a romper el hielo? Bueno, noten que ahora ya tienen respuestas. Y ya están haciendo un plan, porque aun si bien es cierto que en cualquier lugar pueden compartir esto, querrán un poco de privacidad, para que nadie esté molestando. De hecho, mi Onésimo es alguien con quien compartí deporte alguna vez. Entonces él me dijo, porque yo le llamé, sí, mira, veámonos, y era una cancha. En mi plan yo pensé, ese loco que me va a andar haciendo caso en la cancha. Tiene que ser otro sitio. Pero ya es parte del plan que yo debo de escribir. Dice más adelante la guía, ¿qué historia de la Biblia te abrirá paso para una conversación espiritual?
Si usted ya tiene en su mente a Onésimo y va a hablar mañana o pasado mañana con él, ¿qué es lo que usted le va a compartir? Bueno, pregúnteme a mí. Pastor, ¿usted qué le va a compartir? Yo estoy pensando contarle la historia de Pablo y de Filemón. De hecho, es pequeña, es interesante y es fácil de decirle cuál de esos te identifica a vos. Estoy seguro que ciego me va a decir, Onésimo, ¿y cuál otro? Bueno, sigo preguntando con la guía. ¿Conoces el camino de los romanos de memoria? En las guías de todos estos días nos han recomendado varios versículos de la carta a los romanos que son útiles para evangelizar, como Romanos 3:23, 6:23, en donde dice la paga del pecado es muerte, y versos parecidos, que por supuesto es recomendable tenerlos en mente. Nos dice también qué cosas no debo decir. Bueno, después de haber orado y de haber escrito su plan de acción, usted va a tener estas respuestas. Siempre y cuando usted tenga un corazón lleno de gratitud para dar de gracia lo que recibió de gracia. Si alguna vez fuimos un Onésimo y ahora somos libres, ¿cómo no vamos a ir a Filemón y a contarle de la libertad en Cristo? Oramos.